Quan era petita, el seu germà li explicava la casa Usher, ella diu que exagerant molt. En qualsevol cas, va ser la seva manera de descobrir un autor, Edgar Allan Poe, que la fascina i que segur que l'ha influït molt a l'hora de crear aquests mons inquietants de les seves narracions. Fa 8 anys va morir el seu marit i des de llavors Cristina Fernández Cubas no havia pogut tornar a escriure contes, el gènere que més la defineix. Afortunadament, ha tornat ara amb l'Habitació de Nona, on recuperem a l'autora i el seu univers. Escolta, venia cap aquí i després de llegir l'Habitació de Nona anava una mica mirant, pensant, pot passar qualsevol cosa també en aquesta ciutat? Sí, bueno, cualquier cosa tampoco, pero pues sí que lo desconocido pues siempre está como agazapado esperándonos, o por lo menos este es mi mundo literario. Sí, sempre ens sorprens, no?, amb els teus contes. Sempre hi ha un moment en què això desconegut de cop surt. Sí, porque siempre he creído que las apariencias pues engañan muchísimo y bueno, y que la realidad no es plana, que tiene sus agujeros negros. Y por esos agujeros es donde yo literariamente al menos intento observar y experimentar y luego ofrecérselo al lector. Y si yo me inquieto, y la verdad es que en este libro, en algún cuento me he inquietado mucho, pues espero comunicárselo a mi lector y que se inquiete también. A tu et passa això quan escrius, t'inquietes? A tu mateixa? Sí, sí, sí. Es que si no me inquieto yo no puedo comunicar mi emoción. Es decir, si río yo pienso que el lector también reirá. També riu el lector en aquest llibre en alguns moments. En unos momentitos, sí. Y luego, pues si en algún momento me emociono, yo pienso que el lector puede emocionarse. O sea, yo creo que las emociones pueden comunicarse. Y para eso tiene que sentirlas el autor, creo yo. I per què ens vols inquietar? Per què al teu univers hi ha això? Porque es inquietante el mundo, o sea, no es blanco y negro, el mundo está lleno de claroscuros y, bueno, pues es... en ese mundo en que no es ni blanco ni negro, lleno de sorpresas, pues es donde me gusta a mí aventurarme. Ver lo que no se ve, digamos. Em sembla que tu de petita ja t'explicaven contes i no eren precisament de color de rosa. No, eran leyendas terroríficas y cuentos de mucho miedo y a mí me gustaba mucho. Y yo creo que sí, por eso quizás siempre he sido una gran admiradora de la narración oral, de esa gente que tiene esa facilidad para contarte historias y que luego se acaba, o sea, es un arte que se desvanece en el aire, es como la buena cocina, ¿no? Pero te queda el sabor durante mucho tiempo, ¿no? Esa gente que sabe imitar el ruido del viento. Bueno, eso yo tuve la suerte que de pequeña los cuentos que me contaban yo creo que eran inmejorables. Y ahí, pues es posible que naciera ahí mi gusto por lo desconocido, por lo misterioso, por las historias que no tienen quizás una explicación completa, que siempre queda un punto oscuro, o puede quedar. Qui te les explicava, aquestes històries? Pues una niñera que teníamos en casa y que, bueno, yo no sé si se las inventaba estas historias, o ella siempre decía, se dice el pecado pero no el pecador. Entonces nos queda otro misterio añadido, porque juraba que eran verdad, pero no sabíamos dónde habían ocurrido, ni quiénes eran, ni tal. Bueno, yo creo que se las inventaba. Però potser quan eres petita volies que fossin veritat, no? Bueno, es que me gustaba irme a la cama con estas historias y continuarlas un poco antes de dormirme. Un poco... Creo que ocurre lo mismo con el género cuento, el género relato, ¿no? Que yo creo que el lector llega al punto final o a la palabra fin, en su caso, y sigue pensando, sigue pensando. Yo creo que es un poco lo mismo. Quan tu et vas posar a escriure, et vas posar a escriure contes. Bueno, yo me puse a escribir, la verdad, cuando me puse a escribir en serio, sí. Pero yo desde muy pequeña escribía, y escribía, pues era un juego escribir. Novelas de amor, novelas de lo que fuera. Lo que pasa es que nunca terminaba lo que escribía. Y luego ya de mayor, pues decidí que era una necesidad y me propuse terminar. Y sí, fueron cuentos lo primero que hice, relatos. No me preguntes por qué, pero fueron... Pues és una llàstima perquè just t'ho anava a preguntar. Pues és que no lo sé, no lo sé. Per què quan et vas posar a escriure van sortir contes? Pues
creo que era mi espacio, sentía que era mi espacio. Luego también he escrito novelas, y incluso una obra de teatro, y las he escrito con mucho gusto y entregándome completamente. Pero yo creo que el cuento me ofrecía un espacio. Para mí es como una aventura el cuento. Además es un género muy tiránico, ¿no? Porque en realidad es concisión contra extensión, ¿no? Y si estropeas, quizás en una novela puedes permitirte tener un capítulo menos logrado que otros, pero un párrafo en un cuento se te va todo a la porra. Sí. Por eso es un reto, a mí me gusta. Y me gusta tanto como autora que como lectora, Eso es las dos cosas. Quins són els teus referents com a lectora de contes? Bueno, fueron en un momento Edgar Allan Poe, desde luego, que además la primera vez yo no lo leí, me lo contó mi hermano, nos lo contó a las hermanas un día de lluvia, de estos con el viento, todo, o sea, la casa Usher. Siempre lo cuento, esto fue mi primer contacto con Poe. Luego cuando yo fui ya mayor o adolescente, vaya, ya lo leí por mi cuenta, ¿no? Pero la primera vez lo escuché con muchas licencias que se había inventado mi hermano. Por ejemplo, la casa Usher era 3 veces más grande de lo que era. Y pasaban más cosas, pero bueno. Guy de Maupassant, los cuentistas en general. Emilia Pardo Bazán, a la que descubrí más tarde de lo que sería lógico, porque yo no estudié filosofía y letras ni literatura, yo estudié Derecho y Periodismo. Y bueno, lo cual también me da una cierta libertad en cuanto a lecturas y todo eso. Pero bueno, la descubrí, es una gran cuentista, Y bueno, y entre los coetáneos pues hay muchísimos. Quiero decir que yo creo que en estos momentos pues hay un despertar del cuento en España, un despertar del cuento muy, muy importante. Sí, perquè alguna vegada tu has dit que una mica el conte s'ha considerat un gènere menor. Sí, ¿no? Bueno, todavía hay gente que lo considera posiblemente, pero es que no, es un género en sí mismo. Y, hombre, yo lo que no pretendo es que le guste a todo el mundo. Quiero decir que tampoco a todo el mundo le gusta la poesía o a todo el mundo le gusta el teatro, pero es un género en sí mismo, un género que tiene sus características y que no tiene nada que ver con la novela, es otra cosa. Tu, quan et poses a escriure, per què ho fas? Porque tengo algo que contar, o creo que tengo algo que contar, o me gusta investigar sobre lo que yo creo que tengo que contar. Porque muchas veces, y me parece que no soy la única persona a la que le pasa, yo creo que sé lo que voy a contar, pero en el proceso de escritura, que a mí me fascina, pueden pasar muchas cosas. Es como un pasillo, ¿no? Que tú sabes a dónde vas, al final, pero a la derecha y a la izquierda se te abren ventanas y puertas y tú eres muy dueña de asomarte y mirar, y a lo mejor lo que ves por allá te interesa más o a lo mejor lo desprecias, pero llegas al final, que a lo mejor es un espejo y te vuelves para atrás, o llegas al final o no es el final, o llegas en todo caso más enriquecida de cómo has empezado, ¿no? Pero en todo caso, cuando yo me pongo a escribir es que es por un impulso. M'ho deies ara, i ho has dit alguna vegada, a tu el que més t'agrada és el procés d'escriptura. Sí, porque no está nada escrito hasta que no pones el punto final y hay muchas sorpresas incluso para el propio autor. Yo lo emprendo siempre, este pasillo, digamos, como si fuera la primera vez. Claro que no es la primera vez, porque de alguna manera, aunque uno no lo sepa, pues ha adquirido, como cuando aprendes a conducir, por ejemplo, ¿no? Has adquirido una seguridad y ya sabes que en ciertas cosas no caerás ni te despistarás, pero de alguna manera mi actitud es como si fuera la primera vez, dispuesta a sorprenderme. Cristina, feia 8 anys que no llegíem contes teus nous. Ara tornes amb aquesta fantàstica L'habitació de Nona. Entremig hi ha hagut una novel·la escrita amb pseudònim. En aquest llibre hi ha un conte en què la protagonista, que és sospitosament semblant a tu, diu que té ganes de tornar a la vida, de tornar a viure. Després de la mort del teu marit fa 8 anys, aquest llibre t'ha servit per això, per tornar una mica a la vida? Sí, he tornat. Quiero decir que sí. Y bueno, pero de todas maneras, claro, vida y escritura van juntas, ¿no? Y hay veces en que una persona no tiene ese impulso, no tiene los ánimos de escribir. Pero yo de todas maneras nunca lo he forzado esto. Yo nunca he sido escritora de libro por año, ni... No, yo creo que los libros son ellos mismos los que te dicen cuándo
cuándo están terminados, cuándo pueden aparecer. En realidad, yo creo que soy seria y rigurosa, pero no me planteo, no estoy haciendo una carrera ni contra reloj, ni contra nadie, ni siquiera contra mí misma, ¿no? Ni me estoy poniendo a prueba. Yo, me pongo a prueba, pero de otra manera. Entonces sí, ha sido un lapso de tiempo más grande que otras veces, pero de todas maneras no tan sorprendente, porque nunca he tenido una regularidad así llamativa, digamos. En els relats hi ha un moment en què tu dius el pasado existe però tiene una pega i és que és pasado. Però en canvi els contes, la literatura tenen aquest poder, que és que te'l poden portar, ¿no? Sí, aquí, a mí siempre me ha gustado, siempre he pensado, entre otras cosas, que el cuento como género es un formato idóneo o un género, mejor dicho, idóneo para burlar el espacio y el tiempo. Burlar a los jueces del sentido común, digamos, ¿no? Y que de alguna manera todo es posible. Y eso es lo que he hecho en algunos cuentos y especialmente en La nueva vida. M'agrada molt aquest verb que utilitzes, burlar. Burlar el tiempo, com sí. enganyar, com jugar, no? Sí. És una barreja de les dues coses. Eso És el que t'agrada fer quan escrius? Sí, porque luego el tiempo sigue siendo el mismo, pero de alguna manera el presente se asoma al pasado, a lo mejor es el pasado el que de repente visita el presente y el futuro queda allí, pues bueno. En un dels contes, la protagonista, que novament s'assembla sospitosament a tu... Sí, hay dos que se parecen, sí. Té una sospita sobre una nena, no explicarem gaire més, i pensa que anirà a la policia. Sí. Però finalment no ho fa. No. I diu, faré l'única cosa que jo sé fer, que és escriure-ho. Et serveix per això, també, escriure? Ets més valenta quan escrius? No, en este cuento, ya verás, te refieres a Interno con figura, ¿no? Pues nace de la impresión que me causó en una exposición un cuadro, el de la portada. Es un cuadro con secreto. Este cuadro tiene un secreto. Hay una desproporción, ahí la cama está enorme, y la niña rara, que no tiene cara de niña, asustada, es muy raro. Y nace de la necesidad de saber qué secreto ocultaba este cuadro, que por otro lado es pequeñísimo, es una cosa así, no me acuerdo cuántos centímetros, lo indico además. Lo que pasa que luego, a medida que fui escribiendo, realmente me di cuenta que estaba narrando la historia de un supuesto secreto de un cuadro, porque hay un grupo de niños que lo interpretan a su manera, pero también estaba narrando la historia de cómo nace un cuento. Fue así. Yo no creo que siempre nazcan así, pero de alguna manera se narra esto. Se narra, y además de lo poco que se puede hacer por los personajes. Por ejemplo, en este caso. O sigui que els contes realment en tu surten de les coses més petites. Sí, generalmente sí. Y no siempre de las mismas, o sea, de una impresión, aquí de un cuadro, de un sueño, muchas veces, o de imágenes que has podido entrever en sueños, de un recuerdo, de la imaginación pura y dura a veces, o a veces de ganas de viajar. Y estás en tu casa y de repente viajas a lugares que no has estado nunca. O, por ejemplo, aquí, de mis deseos infantiles de antropóloga, sin conocer la palabra antropóloga, entonces, yo creo que nace los Guasiguano, que es una tribu peculiar a la que le he dedicado mucho tiempo y a la que le tengo mucho cariño. Quan acabes de llegir aquest llibre, i més perquè acabes descobrint-nos una tribu meravellosa, que són els Guasiguano, que et transporten a llocs molt llunyans, en realitat tens la sensació que has fet exactament això. Ens has portat de viatge, com per altres mons, per molts, el que tu deies, cantonades, misteris, però alhora tot pot passar aquí mateix, no? Sí, has interpretado perfectamente lo que yo quería comunicar y que he vivido yo primero para comunicarlo, exactamente es esto. Però tu ens vols portar una mica de viatge amb els contes. Sí, y también, cada cuento es un viaje, es una propuesta de viaje. Y también quería yo que el Guasiguano, los días entre los Guasiguano, fuera el final, porque yo creo que hemos vivido bastantes emociones de signo muy distinto y quería que al final descansáramos un poco, los lectores y el autor, para empezar. Y tuviéramos una luz y una esperanza y siempre quedarán los Guasiguano, pase lo que pase. Acabes el llibre amb els Guasiguano, tu has decidit que vols que aquest sigui l'últim conte, i és que nosaltres parlem de contes que tenen una unitat, però quan tu fas un llibre de contes també li dones una unitat.
Esto es importantísimo. L'ordre és important. Sí, sí, o sea, un libro de cuentos para mí no es una sucesión de cuentos. O sea, tú puedes poner 5 cuentos o 6, como en este caso, juntos, y que el resultado no sea libro, no sea un libro. Porque yo siempre he creído, esto es ya es como ya casi una teoría, yo siempre he creído que un libro de cuentos es como un buque. Y el autor es al mismo tiempo capitán, armador y sobre todo estibador, es decir, la carga tiene que estar bien estibada. Luego el lector puede hacer lo que le dé la gana, empezar por proa, por popa, pasar de un camarote a otro, que además lo hace, el lector hace lo que le da la gana. Generalmente empieza por el más corto, esto ya lo sé yo también lo hago a veces, o sea que no, como lectora, pero bueno, pero de alguna manera la consistencia del buque está allí, y de eso pues el autor es estibador, y claro, ahí está que por qué unos libros nos parecen pues un conjunto de cuentos, pero vemos que no hay unidad. Y la unidad puede venir por muchas cosas, porque yo creo que aquí son muy distintos los cuentos, pero hay guiños entre ellos, hay algún pasaje, alguna ventana que se abre de uno a otro, hay algunos guiños. Tu com treballes, Cristina? Yo creo que si estás pues secuestrada por una idea, aunque no estés en la mesa, estás muy abierto a eso que se llama las musas, ¿no? Porque es verdad que sí, yo creo en las dos cosas. En la inspiración creo y en el trabajo, es decir, si la inspiración te pilla a la playa y la dejas pasar, pues nada. Pero siempre estás un poco alerta. Y no soy muy maniática, pero sí me gusta cuando estoy pillada por una idea, por un tema, por uno de esos agujeros negros que quiero investigar, pues aunque no esté en aquel momento en la mesa de escribir, todo lo que voy recibiendo de alguna manera se incorpora. Se escribe mucho sin escribir. ¿Sí? Sí. Estando en la vida y tal, de repente, claro, si tú estás secuestrada por una idea, ¿no? Si no, pues si descansas quizás las dejas pasar. Pero digamos que estás alerta. M'agrada molt aquesta idea del segrest. Els teus contes comencen així? Algunos sí, hay algunos. Claro, en eso del proceso de escritura hay esos cuentos secuestradores que no te dejan hacer otra cosa y que estás con ellos pendientes. Otros no, otros ya los puedes dejarlos, incluso puedes editarlos un poco, digamos, cambiarlo un poco. Otros no, otros surgen como si estuvieran dormidos en tu cerebro y tú no hicieras más que despertarlos. Eso sí, aunque siempre pasan cosas, siempre lo que tú piensas, al menos en mi caso, ¿sí? Porque no quisiera yo decir que a todos los autores les sucede lo mismo, jamás lo haría, pero hablo por mí. Al menos en mi caso yo siempre cuento algo más o algo menos de lo que pensaba contar, és dir, el resultado no és 2 más 2, 4. I a més, ara deies explico més o explico menys, tu dius que és molt important el que dius als contes però també el que no dius. Exactamente, sí. Sí, porque claro, en este género, el cuento, el lector es muy importante y el lector es muy inteligente. Yo siempre pienso en un lector que si de repente no ha entendido una cosa no tiene ningún reparo en ir hacia atrás y mirar las páginas, y además es un lector que colabora porque termina y él sigue pensando. Un poco lo que me pasaba a mí con las historias que me contaban de pequeña, que me iba a la cama y seguía pensando y las continuaba de alguna manera. Penses en el lector quan treballes? No exactamente. En algún momento puedo ver un rostro conocido, que además nunca aciertas, a lo mejor es el cuento que le gusta menos, pero bueno. Pero lo que sí pienso, de alguna manera, el lector es algo abstracto, es un nivel de exigencia, exactamente. Un nivel, en eso pienso yo. Al lector no se le puede engañar ni lo quiero engañar. Pienso en él como una persona exigente y como un colaborador también. Y lo pienso embarcar, pienso que me gustaría que aceptase, pues eso que hemos dicho que es un cuento, ¿no? Una propuesta de viaje, y se embarcase conmigo en el viaje que le esté proponiendo. Cristina, moltes gràcies. I gràcies també per l'habitació de Nona, que és un llibre que voldria que es llegís molt, perquè la veritat és que acabes i et deixa tantes coses que és una meravella. Muchas gracias. Para mí ha sido pues un libro importante. Hombre, todos los libros son importantes, pero este ha sido muy especial. He dejado, creo, mucha energía dentro y he roto un silencio.